Muy buenos días, honorables ediles. Cordial saludo para cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos a nuestra sesión plenaria número 078, hoy viernes 19 de agosto de 2022, en el marco de el trámite del tercer periodo de sesiones ordinarias de la Junta Administradora Local Norte Centro Histórico, para la cual tenemos dispuesto el siguiente orden del día. Por favor, señor secretario, darle lectura al mismo. Muy buenos días, señor presidente. Buenos días, honorables ediles. Damos inicio con el siguiente orden del día. Primer punto, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo punto, oración. Tercer punto, y como tema principal tenemos un informe de la actividad del Consejo Local de Riesgo del barrio Villanueva. Cuarto punto, intervención de los honorables ediles. Quinto punto, proposiciones o varios libros del día, señor presidente. Muchísimas gracias, señor secretario. Por favor, darle inicio y trámite al primer punto del orden del día. Llamado a lista y verificación del quórum. Acevedo Karim. Buenos días, presente y apruebo el orden del día, señor secretario. Arteta Andrés. Arteta Andrés. Ballesteros Andrés. Presente y aprobado, señor secretario. Un saludo para todos. Cantillo Ricardo. Presente, señor secretario. Carrillo Roberto. Carrillo Roberto. Presente, secretario, por el orden del día. Fontalvo Octavio. Presente y aprobado, querido secretario. Franco Virginia. Franco Virginia. Gutiérrez John. Gutiérrez John. Orozco Cristian. Reiterándole los buenos días, honorables ediles, presente y aprobado el orden del día, señor secretario. Pérez Alexi. Buenos días a todos los compañeros, presente y aprobado el orden del día. Silva Edgar, presente y aprobado. Torrecilla Ana María. Buen día, gusto saludarlos a todas y a todos. Presente, aprueba el orden del día, doctor Silva, secretario. Gracias. Torregrosa Gret. Torregrosa Gret. Vanegas Raúl. Presente y apruebo el orden del día. Viana Rosilis. Buen día, presente y apruebo el orden. Arteta Andrés. Franco Virginia. Buenos días, señor secretario. Presente y apruebo el orden del día. Gutiérrez John. Torregrosa Gret. Señor presidente, 12 honorables ediles contestaron el orden del día y hay quórum para sesionar. Muchísimas gracias, señor secretario. Por favor, vamos a pasar ahora al segundo punto del orden del día correspondiente a la oración. Para tal finalidad, le otorgamos en la mañana de hoy el uso de la palabra al honorable edil Octavio Fontalvo. Gracias, presidente. Aló, ¿me escucha, presidente? Fuerte y claro, honorable edil. Amado Dios, hoy nos comprometemos a vivir según lo que tú esperas de nosotros en este día. Intentaremos cambiar las críticas por elogios, el enojo por la tolerancia, el egoísmo por solidaridad y el orgullo por una auténtica humildad. Ayúdanos a apartar de nuestras mentes todo pensamiento que nos aleje de ti y por favor llena de tu luz nuestro camino, al igual que el de nuestros familiares y seres queridos. En este día saldremos felices y motivados a encontrarnos con las maravillosas bendiciones que tú nos quieres entregar. Te suplicamos que tomes nuestras manos y nos guíes por caminos buenos, que nos defiendas de las injusticias, del enemigo malvado
y de toda persona o situación que pretenda lastimarme. De nada vamos a temer, mi Dios, porque sé que tú estás a nuestro lado. Amado Dios, te amamos y te confiamos todo lo que vamos a realizar en este día. Por favor, mira nuestros corazones, nuestras intenciones, nuestras motivaciones. Bendice cada uno de nuestros esfuerzos y ayúdanos a alcanzar objetivos trazados. Te lo pedimos siempre en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén y muchas gracias, honorable Edil Octavio Fontalvo. Vamos a pasar, honorables ediles, al tercer punto del orden del día, correspondiente a un informe de una actividad propuesta por el Consejo Local de Riesgo de la localidad Norte Centro Histórico. Les recordamos, honorables ediles, que esta actividad salió dentro de la cuarta sesión que ha llevado a cabo este órgano consultivo en materia de gestión de riesgo en nuestra localidad, donde nosotros como corporación hemos expuesto unas situaciones, hemos llegado a unos acercamientos con la administración distrital, con las empresas de servicios públicos y por supuesto con la alcaldía local Norte Centro Histórico, en aras de realizar un trabajo mancomunado y articulado que pueda mitigar las afectaciones generadas por las diferentes condiciones de riesgo que se presentan en la localidad Norte Centro Histórico. Teníamos una actividad que estaba propuesta a realizarse el día de ayer, jueves 18 de agosto, pues anticipadamente por parte de la alcaldía local Norte Centro Histórico se nos fue informado de que fue reprogramada la actividad para el día martes 23 de agosto en el horario de la tarde. Es una actividad que vamos a realizar en el barrio Villanueva. Y por supuesto le rogamos al honorable John Gutiérrez que pues pueda ayudarnos y acompañarnos obviamente en este recorrido de esta actividad que estaremos llevando a cabo en el barrio Villanueva. Y para ampliar esta información, la honorable Ilesa Virginia Franco muy amablemente nos ha brindado su apoyo y respaldo en la socialización y comunicación de esta actividad, cuál es la finalidad, cuál es el objetivo y qué vamos a realizar nosotros allí junto con el equipo de la Alcaldía Local Norte Centro Histórico, por supuesto los delegados de las distintas dependencias de la administración y los delegados de las empresas de servicios públicos o bomberos en el caso de que sea requerida su presencia. Entonces, con el agradecimiento de siempre, honorable Iglesia Virginia Franco, le otorgamos el uso de la palabra con la finalidad de que pueda ampliarnos esta información tan importante de esta actividad que estaremos llevando a cabo el día 23, martes 23 de agosto de la presente anualidad. Buenos días, señor presidente. Buenos días a mis compañeros ediles. Agradecido con el voto de confianza de su parte para ser la transmisora de esta información que tanto usted y yo hemos manejado en las diferentes mesas de trabajo con el Consejo Local de Riesgo. Es importante, señor presidente, recordarle a la Junta Administradora Local que cuando se creó el Consejo Local de Riesgo, reconocemos como persona y cabeza visible en la oficina de riesgo distrital a la señora Ana Saltarín, que es la directamente implicada de coordinar las logísticas que conlleven cualquier emergencia o cualquier amenaza de emergencia que surja dentro de nuestra localidad. Y a pesar de que se ha informado el alcalde local como cabeza visible de la localidad, quien siempre va a salir a surtir la necesidad presentada es el líder designado por la oficina de riesgo y que forma parte del Consejo Local de Norte Centro Histórico. Así se activa la cadena de mitigación de la emergencia acontecida dentro de algún sector de la localidad Norte Centro Histórico. En verticalidad, el alcalde local debería, y la doctora Ana Saltarín, informar a nuestro alcalde distrital, que también dará las directrices de acuerdo a la magnitud de lo acontecido. Y en forma transversal, todos los integrantes del Consejo Local de Riesgo pasarían a formar parte del accionar y de la trazabilidad para contener la emergencia presentada. Les recuerdo que dentro de las emergencias que nosotros estamos contemplando en la localidad tenemos unas que son naturales,
que son los vendavales, las inundaciones, los sismos, los incendios, las tormentas eléctricas, que algunas de estas cosas ya estamos familiarizados con estos sucesos que suceden dentro de nuestra localidad, sobre todo hacia la zona de la parte baja de Ciudad Jardín, la parte baja de Campo Alegre, que se nos presentan en algunos momentos del año el desteche de viviendas precisamente por este tipo de vendavales o trombas marinas, como se llaman comúnmente. Tenemos también los desastres de orden tecnológico, que vienen siendo los incendios, explosiones, derrames de combustible, fallas eléctricas, fallas estructurales, y recientemente tuvimos la semana pasada o antepasada uno de estos accionares, que fue el hotel donde estaban alojados los policías que vinieron a dar apoyo a los temas de antiextorsión de la localidad, que por una reconexión fraudulenta se volvió una reconexión fraudulenta, se convirtió en un conato de incendio y puso en riesgo a los sectores de la localidad centro de Barranquilla. Algunos amenazas sociales que vienen siendo atentados, vandalismo, terrorismo, amenazas de diversa índole, manifestaciones, líneas de frente, todo esto pone en riesgo no solamente al ciudadano y a la colectividad que vive en cada barrio, sino que también pone en riesgo los bienes y servicios del distrito o de la localidad, también coloca en riesgo el medio ambiente, altera el funcionamiento y se traduce al final en pérdidas de vida o en detrimento de la vida del ciudadano y pérdidas económicas para la localidad y para el distrito. Entonces, basado en eso, les recuerdo que nosotros utilizamos una señalización que es muy parecida a la del semáforo, donde la luz roja son amenazas graves, como casi siempre sucede con el tema de arroyos, que lo vemos en los chats de riesgo local, donde estamos informando los desastres que dejaron estos arroyos, las inundaciones, los deslizamientos, los tornados. Y tenemos algunas que son de color verde, que no vienen siendo amenazas, pero sí vienen siendo interpretadas como puntos de vulnerabilidad y que están asociadas, por ejemplo, a las que dije anteriormente. Si hablamos del daño que causa un arroyo, el arroyo arrastra basuras y esas basuras producen taponamiento y aumentan los cinturones de miseria o los cinturones de pobreza, generando más tangencialmente la demarcación de la brecha de desigualdad ciudadana. También tenemos asociado las inundaciones, por ejemplo, aquellas viviendas que han sido realizadas, como lo tenemos en la falda de las terrazas, que afecta de manera indirecta a la localidad norte centro histórico, pero de manera directa a la localidad suroccidente. Y dentro del plan de estudio de factores de riesgo de Barranquilla, que fue presentado en el año 19, la localidad con más riesgo identificada es la localidad suroccidente por los deslizamientos, por las inundaciones y por los movimientos de sismo, y que esto de alguna manera jalonan el límite que tiene la localidad norte centro histórico con ella, en menor escala, pero también los afecta. Y tenemos aquí entonces aquellas viviendas que han sido puestas como invasiones y que de pronto no han tenido en cuenta, por ser un crecimiento irregular, los drenajes, los movimientos de las calles y las posibles evacuaciones de la comunidad. Y cuando tenemos, por ejemplo, las trombas marinas o los vendavales de los cuales hablábamos, las pérdidas de los techos, las pérdidas de la infraestructura misma que tiende a rajarse en algún momento alguna pared, la caída de la arborización de la ciudad, aquellos árboles más viejos o que se encuentran vacíos en su corteza. Y ambientales, tenemos pues lo que decíamos ya, la redundancia de la movilización
o la focalización de las basuras una vez que son arrastradas por los diferentes arroyos. En esto también incide la falta de cultura ciudadana que ayudan a acrecentar el tema de movilización de basuras por agua. Y tenemos entonces ya como un tema que se ve como la repercusión y el daño irreversible, es que todo esto que acabamos de escribir nos va a producir en algunos casos la pérdida de la vida del ciudadano, nos trae por consiguiente epidemias. Vemos que cuando hay arroyos se favorece la escabiosis, se favorecen enfermedades cutáneas, las enfermedades de vías respiratorias se exacerban, la pérdida de los bienes, que casi siempre es lo que más escuchamos en los noticieros y en los chats a los cuales pertenecemos, y obviamente el deterioro de la parte urbana y de la parte de ciudad. En una ciudad como Barranquilla, que es biodiversa, cabe recordar para poder abarcar el porqué la actividad, que nosotros en este último año en su área metropolitana, Barranquilla ha experimentado tornados, ha experimentado trombas marinas, las lluvias que han sido con tormenta eléctrica han sido de mayor intensidad dado al tema del cambio climático, y que cuando está este posicionamiento de tiempo de invierno y tiempo de verano, nosotros nos encontramos con una sequía inmensa que lo llamamos popularmente el veranillo de San Juan, que es un periodo corto en el inicio del periodo invernal, y que ¿cómo es que se llama? Ese espacio se caracteriza por altas temperaturas y aparte de altas temperaturas, el sol calienta de manera más vertical y tiene repercusiones sobre la salud del ciudadano. Y tenemos también todos aquellos fenómenos que pertenecen a nuestra región, que pues son las crecientes del río, que ya lo hemos visto, que cuando el río sube y después tiende a bajar, una de las partes donde más impacta es en la recolección del agua y la filtración de esta misma que se realiza para poder llevarla a las diferentes griferías de las familias de la ciudad de Barranquilla. Entonces, haciendo este recuento, dentro de las sesiones del Consejo Local de Riesgo, se tuvieron en consideración que las sesiones se podrían hacer de forma ordinaria, de manera mensual, y si hubiese un momento que lo pidiese así, también se harían de manera extraordinaria. Que el Consejo Local de Gestión de Riesgo y Desastres puede sesionar de manera virtual, haciendo uso de las tecnologías existentes con base en mitigar los picos que conlleven el crecimiento de la pandemia o del COVID, y que se tomará a mera liberalidad según lo que informe la Secretaría de Salud. Y por último, se hará el plan de acción anual. Y que le recuerdo, señor presidente, aquí usted contribuyó con unos aportes muy interesantes dentro de lo que se necesitaba barrialmente dentro de nuestra localidad, y se pidió la participación de Barranquilla Verde, la participación de la ADIS, de los bomberos, para mitigar algunas situaciones que ponían en riesgo a la ciudadanía y todo lo que acabo de mencionar. Basados en este último, en el parágrafo 2, se comenzaron a hacer los estudios de los barrios más vulnerables en la sesión tercera, y cada uno de nosotros aportó cuáles serían los barrios identificados por nosotros que presentarían la necesidad de ser expeditos de un seguimiento, un acompañamiento del Consejo Local de Riesgo. Y dentro de eso se puso a Villanueva por la carbonera que tiene pegada en el límite cero del río Magdalena. En este punto se ha identificado parte de lo que les acabo de explicar del impacto socioeconómico y social, y también poder georreferenciar
cómo ese tipo de estructuras que si bien las necesita la ciudad y las necesita nuestro país, también logran afectar a una comunidad que tiene su nicho de vivienda en este sector. Entonces, ese es uno de los puntos a identificar. Ya se hizo una caminata preliminar para mirar cómo era la accesibilidad, teniendo en cuenta de quiénes eran las personas que iban a asistir dentro del Consejo Local. Y usted sabe, señor presidente, que son bastante los integrantes. Aparte de bomberos, hay una representación de Gases del Caribe, hay una representación de Promigas, otra de Aire, otra de AAA, Barranquilla Verde, Secretaría de Salud Pública. Entonces, el conjunto de personas a intervenir es bastante grande y se identificaron algunas situaciones. Dentro de esto también se le pidió a la Secretaría de Gestión del Riesgo que nos entregara el informe, 2 tipos de informe que ellos los tienen. Si usted considera, le puede hacer llegar el informe que ellos presentaron hace unos 3 años, donde hacen el análisis de cada localidad. El análisis es global de la ciudad de Barranquilla y realmente la unidad que compete a la localidad Norte Centro Histórico es bastante concisa, son aproximadamente unas 30 páginas, y habla de la afectación higrometeorológica de la localidad y habla también de la microzonificación sísmica de la localidad. Todo esto tiene que ver, como nos explicaba en alguna reunión la doctora Saltarín, con el tema de la movilización de tierras y el ajuste de las diferentes placas tectónicas, teniendo en cuenta que Barranquilla reposa sobre varios afluentes del río Magdalena y que ellos atraviesan nuestra ciudad en brazos muy pequeños o unos brazos un poco más dinámicos hasta llegar al punto cero de convergencia del río Magdalena con el mar. Entonces, la idea es, a través del Consejo, detectar esos puntos que pueden ser de alerta de acuerdo a la colorimetría que les acabo de explicar y hacerle seguimiento. Pero aparte de hacerle seguimiento, la idea es crear unos consejos locales, unas organizaciones barriales que se apunten también en hacer pedagogía y salvaguardia de los procesos institucionales y comunitarios para la prevención de los diferentes riesgos de nuestra localidad. Entonces, ya con esto usted dijo lo que era final, que era llegar a ser escrita esta ruta y a partir de esta ruta crear un informe, formar a los líderes y después de hacer la formación de los líderes, poder a través de la pedagogía tener una herramienta que facilite el trabajo de la Secretaría de Gestión de Riesgo y de nosotros como Consejo Local de Riesgo. Entonces, creo que eso fue todo lo que se habló en la sesión y quedo atenta a lo que pueda contribuir en el debate. Muchísimas gracias, honorable Dilesia Virginia Franco. Lo primero, vamos a resaltar, a destacar la presencia del honorable Edil Greg Torregrosa. Bueno, le agradecemos pues nuevamente, honorable Dilesia Virginia Franco, por sus buenos oficios, como siempre, por su completo informe. Le agradecemos que nos haga llevar, porfa, los informes a los cuales usted hizo alusión de la localidad Norte Centro Histórico, a pesar de que quizás ya no están tan actualizados como uno creería que deberían estarlo. De todas maneras son insumos importantes para que nosotros tengamos conocimiento del panorama con el retrovisor hacia atrás, cómo está el panorama anterior en la localidad Norte Centro Histórico. Usted lo mencionó que tenía una antigüedad hace 3 años, sin embargo, es un insumo y una herramienta para que nosotros podamos hacer comparativos contra la situación actual de la gestión de riesgo en la localidad Norte Centro Histórico. Por otro lado, sí, desde la corporación nosotros realizamos una identificación de algunos puntos importantes o críticos que nosotros solicitamos o creíamos que deberían hacerse intervenciones importantes. Celebro de que se ha tenido el barrio Villanueva, ya que allí, a pesar de tener pues hoy situaciones complejas de todas índoles, también tenemos obviamente la afectación principal en gestión de riesgo en distintas aristas, en distintas problemáticas,
y por tal razón estaremos allí realizando el acompañamiento pertinente a esta actividad y también resaltar el dinamismo que le ha impuesto la Alcaldía Local Norte Centro Histórico al tema del Consejo Local de Riesgos. Han sido bastante juiciosos, han estado convocándose, están realizando las sesiones. Ya vamos a comenzar a pasar de las letras a las acciones. Vamos a realizar actividades en terreno, que al final de cuentas creo que es lo que es más beneficioso para la comunidad de la localidad, que nosotros podamos sacar esas gestiones de esos comités que en algunos momentos se vuelven un poco encuadernados, un poco cuadriculados, y podamos ya pasar a las acciones tangibles dentro de los territorios de nuestra localidad Norte Centro Histórico. Reiterándole el agradecimiento, honorable Iglesia Virginia Franco, abrimos el cuarto punto del orden del día para cualquier intervención, duda o aporte que quieran realizar los miembros de la corporación con respecto a el tema propuesto para el día de hoy. Estoy atento a cualquier otra solicitud del uso de la palabra, honorables ediles. De no ser así, damos por cerrado el cuarto punto del orden del día y pasamos al quinto y último punto del orden del día, señor secretario. Señor presidente, proposiciones o varios, y no hay ninguna proposición en la secretaría. Muchísimas gracias, señor secretario. En el espacio de varios, tiene el uso de la palabra, honorable Iglesia Virginia Franco. Ay, sí, señor presidente, en el tema de varios. Perdone que yo creo que usted tuvo conocimiento que en estos días se llevó el foro de transformación energética aquí en la localidad Norte Centro Histórico. Tuvo la intervención, usted sabe que es uno de los temas banderas de la Presidencia de la República, y aparte de eso fue un tema que se venía escalando ya en la anterior gestión presidencial. Barranquilla ha sido pionero en el tema de la transformación energética, y hay unos temas, señor presidente, que a mí me gustaría poner en su consideración. El primero es, usted sabe que en la apertura de las relaciones comerciales, Monómero, que es una empresa colombo-venezolana, más venezolana que colombiana, ahorita tiene una afectación y se han hecho unas manifestaciones con respecto a la apertura de las relaciones nuevamente con el país vecino. Y de pronto podríamos tener la posibilidad de que ellos nos brinden la situación real de la empresa, porque hace poco tuvieron una rueda de prensa donde el gerente de la entidad comentaba que si volvían a estar de la mano de Venezuela, perdían el código de comercio a nivel internacional. Y eso traería un detrimento para la fábrica, para la empresa. Y serían muchas las personas que quedarían desempleadas. Eso por un lado. Y por otro lado, hoy Monómeros está haciendo un tema de apalancamiento con el hidrógeno verde para la consecución del ácido nítrico, y está haciendo, usted sabe que el eje de ellos es la fabricación de fertilizantes. Entonces, tienen la posibilidad, a través del foro, se establecieron unas alianzas con Estados Unidos, hubo una representación de Estados Unidos aquí en el Cubo de Cristal, y toda esa inversión se va a hacer, y el epicentro está aquí en Barranquilla. De hecho, estuvo el señor Ramón Dávila de Gases del Caribe, estuvieron de Promigas, estuvieron de GESELCA, estuvieron de Monómeros, estuvieron estuvo el secretario de Desarrollo Social, bueno, es un tema de ciudad y es un tema de localidad. Entonces, porque el epicentro de toda esa transformación está en nuestra localidad. Entonces, con sus buenos oficios me gustaría articular la posibilidad de poder traer esa temática a través de los gerentes de empresa para que nos pongan la realidad de lo que está pasando
y el señor Ramón Dávila, bueno, y no me acuerdo de la otra persona, hablaron de que Barranquilla, a pesar de que era una de las ciudades, bueno, Colombia es la ciudad, el país de Latinoamérica, el segundo que tiene realmente un plan de transformación energética eficiente, y a nivel mundial es el 9º país con mejor manejo de energías eficientes. Entonces, basado en esto, una de las intervenciones que dijeron es que Barranquilla tiene que prepararse en proyectos de protección al cambio climático, que es lo que no está haciendo en este momento. Y que tuviéramos de referente lo que está pasando en la Florida, específicamente en Miami, con el tema de los cambios climáticos y la afectación. Y ahorita también lo vimos en Nueva Zelanda, con la presencia de vientos e inundaciones en un terreno que no debía tener presencia para esto. Entonces, y creo que sería interesante abrir el debate en una temática de estas. Ese era mi aporte en varios, señor presidente. Muchísimas gracias, honorable Iglesia Niña Franco. Sí, el tema de la transición energética es un tema de nación, de país, y por supuesto de allí va descendiendo jerárquicamente a todas las autoridades. Es un tema bastante interesante. Yo particularmente por mi formación académica estaba al pendiente de lo que se viene planteando el nuevo gobierno en materia de transición energética y de cómo cambiar o ir migrando la matriz energética del país. De hecho, Barranquilla estaba siendo pionera en un tema de un piloto que se va a realizar de un parque eólico offshore, o sea, fuera de la costa, donde van a ubicar allí los generadores eléctricos, los generadores eólicos, perdón, de energía eléctrica. Y nosotros de hace tiempo venimos viendo cómo en la ciudad venimos tocando ese tema de la transición energética. Tenemos un potencial de radiación solar, también tenemos un potencial, por supuesto, de energía eólica por el tema de la velocidad de los vientos mar adentro de lo que hacen parte de las costas del distrito de Barranquilla. Entonces ese tema es totalmente relevante, vamos a coordinarlo por el interno y por supuesto, si podemos invitar a algunas personas para darle más peso a esta discusión, bienvenida sea. Para cerrar el espacio de varios honorables ediles, para el día lunes nos habían hecho una invitación para un foro de propiedad horizontal, recordándoles pues que en el pasado mes de julio esta corporación aprobó la creación del comité local de riesgo, perdón, de propiedad horizontal de la localidad Norte Centro Histórico. Es un foro que está planteado para 250 personas. Yo tenía la falsa información o la desinformación de que podíamos asistir todos los 15 honorables ediles a este foro, pero me dicen que por temas de aforo no va a ser posible esto y que debemos designar una comisión de 2 a 5 honorables ediles. Entonces estoy atento a que nosotros podamos por el grupo ponernos de acuerdo a ver quiénes de los honorables ediles de la corporación quisieran asistir a este foro que se realizará el día lunes, organizado por la Secretaría de Control Urbano y Espacio Público. Entonces nos ponemos de acuerdo por nuestro chat de WhatsApp y allí elegimos o designamos a las personas que harán parte de esta comisión que va a asistir a este foro y que posteriormente será socializado con los compañeros que no hagan o que no integren esta comisión. Una vez dicho esto, honorables ediles, damos por, y agotado el último punto del orden del día, damos por concluir y levantada nuestra sesión plenaria del día de hoy. Hoy, viernes 19 de agosto de 2022. Le agradecemos a cada uno de ustedes su presencia y que tengan un feliz resto de tarde. Muchísimas bendiciones para todos. Hasta luego.